tengo varias preguntas para conversar con ustedes, pero quisiera, Eduardo, arrancar hablando del cierre de campañas multitudinarias. Vimos ciudades Bogotá, Medellín, la costa Caribe. ¿Cómo vio usted las imágenes que nos deja precisamente el cierre de quienes lideran la intención de voto, Eduardo? Bueno, pues lo que uno ve, Pablo, ahí es muchísimo fervor, mucha gente queriendo participar en esta contienda electoral y efectivamente vimos unos cierres de campaña masivos de los tres más opcionados para llegar a la presidencia. Hablamos de Iván Cepeda, de Abelardo de la Espriella y también de Paloma Valencia. Aquí estamos viendo, por ejemplo, imágenes de lo que ocurrió en el cierre de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla, unas imágenes impresionantes. También lo que ocurrió en Medellín con Abelardo de la Espriella, con Paloma Valencia aquí en el Movistar Arena de Bogotá, en fin. Y vimos a otros candidatos que son los de centro. Coincidencialmente ellos no quisieron hacer un cierre de campaña masivo, con reuniones masivas de seguidores, sino más bien a través de las redes sociales y volanteando en las calles. Lo cierto es que aquí sí estamos viendo, Pablo, aunque si quieres esto seguramente será un poco más adelante motivo de análisis, todo el efecto que tuvieron las encuestas, ¿no? Que definitivamente cuando falta una semana y todavía hay gente indecisa y algunos que están decantando el voto, especialmente en la derecha, ¿no? Porque uno pensaría que ya en el caso de Iván Cepeda ya las cosas están mucho más decantadas, ya la gente está definida por quién quiere votar. En el otro caso creo que todavía hay algunas dudas y evidentemente las encuestas pues juegan allí un papel fundamental. Gabriel, lo decía Eduardo, multitudinarias manifestaciones, apoyo a los candidatos, quienes lideran la intención de voto, pero también la importancia, hombre, de estas ciudades. Barranquilla, por ejemplo, dos candidatos coincidieron, Cartagena, la misma Medellín, Bogotá. Cuéntenos un poco. Sí, Pablo, efectivamente suscribo lo que acaba de señalar Eduardo, sumándole quizás la importancia que tienen los cierres de campaña. Son golpes de opinión, son muestra del músculo y de la fortaleza política de las campañas. Por ejemplo, el hecho de que Iván Cepeda haya decidido llenar la Plaza de Bolívar, cosa que tradicionalmente solo hacen los presidentes, deja, digamos, un mensaje muy poderoso. Lo que se hizo en Barranquilla, por parte de Abelardo de la Espriella y en Medellín, y lo que hizo Paloma Valencia al llenar un estadio, son todos mensajes que pretenden entusiasmar al electorado, mostrar que están en la competencia, mostrar que tienen fuerza en las piernas para el sprint final que representa este cierre de campaña. Y como no los vamos a ver más en plaza pública, es el último envión que le pueden dar a sus bases. Ahora, la escogencia de los lugares también es fundamental. Bueno, Bogotá, comenzando por Bogotá, es una de las plazas más importantes, con un voto muy caprichoso, muy volátil, que hay que garantizar. En Bogotá está el 13% del censo electoral. La Sí. joya de la corona, sin lugar a dudas, es la costa Caribe. Ahí hay un censo electoral de casi 9 millones de personas, un 20%. Y si bien la costa Caribe no necesariamente pone presidente, sí lo define. Ok. Quien quiera ser huésped de la Casa de Nariño necesita tener a la costa Caribe. Y el valor simbólico, y con esto concluyo, Pablo, de Antioquia, donde Abelardo de la Espriella ha tratado de capturar el voto uribista, ir a la puerta de la casa del presidente Uribe a conquistar esos votos que deberían ir para Paloma, pero tratar de arruinar esos votos es simbólico, así como es simbólico que Iván Cepeda haga lo mismo en Medellín, donde está tratando de mostrar que esa no es tierra de la derecha, no es tierra de Uribe y que puede hacerle daño también en su propia casa. Eduardo, mucha gente no entiende la intención de Paloma Valencia del café con Sergio Fajardo. Lo han calificado el café amargo, no hubo alianza. ¿Usted cómo vio esa movida política? Sí, pues ella, digamos, intenta ampliar ese margen, ese rango que tiene de votantes, capturar un sector importante que es el que respalda el voto de Sergio Fajardo. Sin embargo, sus votantes, no sé hasta qué punto estén dispuestos a irse con Paloma Valencia. De hecho, el propio Fajardo, y esa es la razón por la cual al final termina, entre comillas, fracasando ese café, es porque básicamente él tampoco se siente cómodo yéndose hacia un lado uribista. Y esa es la razón por la cual, pues, definitivamente él mantiene su candidatura. Ellos, a pesar, digamos, de que en las encuestas los números no les favorecen, tienen la esperanza de que la gente continuará con ese voto de opinión, le dará su respaldo en esa primera vuelta,
pero también es cierto, Pablo, y esto no solamente le afecta a Sergio Fajardo, sino a la misma Paloma Valencia, la gente es muy influenciable por las encuestas, y cuando ellos ven, digamos, ya diferencias tan marcadas, pues básicamente piensan es en un voto útil, ¿no? Es en yo sumar a un, entre comillas, carro ganador, y eso definitivamente, ese pensamiento puede terminar afectando las candidaturas, no solamente, como le digo, ni de Sergio Fajardo, de Claudia López, sino también de la misma Paloma Valencia, que está en esa carrera con Abelardo de la Espriella intentando llegar a la segunda vuelta. Edu, también quiero su opinión al respecto, al café. Yo creo que Gabriel. salió mal. Yo creo que salió mal, Pablo. Paloma Valencia en los últimos meses de campaña ha tratado de mostrar una apertura frente a los sectores de centro, frente a los sectores de indecisos. Ahora las campañas de Claudia López y de Sergio Fajardo ya prácticamente que están en su piso. Ese 2% que muestran las encuestas son esas bases leales al proyecto de Sergio Fajardo y de Claudia López, pero seguramente Paloma Valencia, viendo además el resultado de las encuestas, estaba tratando de seguir aruñando lo más que se puede en un sector que parece que ha podido cautivar. Si uno mira las encuestas, puede que Paloma Valencia haya perdido en los sectores de la derecha, pero ha sido efectiva en capturar al centro. Y va a necesitar al centro no solo para pasar a segunda vuelta, sino eventualmente en una segunda vuelta para ganarle a Iván Cepeda. Lo que pasa es que creo que hubo fallas en la preparación, hubo fallas en el diálogo, y Sergio Fajardo, ante la invitación de Paloma Valencia a tener una conversación que no necesariamente tenía que llegar a un acuerdo o a un consenso para ser efectiva, terminó cayendo presa de los cuestionamientos que le hace Sergio Fajardo a Paloma por las personas que monta en tarima. Entonces creo que ni Sergio Fajardo ganó, porque, pues es decir, muchos sectores consideraron esto como un acto mezquino, y Paloma Valencia quedó expuesta y pudo haberse entendido como un acto de debilidad. Así que yo creo que el café tuvo que haberse dado hace mucho tiempo. Creo que el tono de la campaña es el adecuado, sentarse a conversar en medio de la diferencia, pero en términos políticos y electorales creo que este café perjudicó a ambos candidatos. Pero se había necesidad lo interesante, de esa exposición. Pablo, sí, lo interesante, Pablo, aquí es analizar también qué va a hacer Sergio Fajardo en una segunda vuelta, ¿no? Ante un escenario en el que quede Cepeda, por ejemplo, con Abelardo de la Espriella, o Iván Cepeda frente a Paloma Valencia. Aquí ya Sergio Fajardo le dijo una vez que no a Paloma Valencia. En segunda vuelta entonces le diría también que no. ¿Terminaría inclinándose por Cepeda o terminaría, como ya lo hizo en otra oportunidad, pues apartándose un poco, digamos, de esa contienda y dejando libres a sus seguidores para que se inclinen por una campaña o por otra? Y fíjese, Eduardo, que si uno mira la trayectoria de Sergio Fajardo, que es una persona extremadamente valiosa en el debate público, que ha hecho una campaña muy honrosa, lo que uno podría interpretar es que seguramente, al igual de lo que pasó en el 2022, que votó en blanco, en el 2018, que votó en blanco, que ha tratado de mostrar su campaña como una campaña diferente, alejada de las estructuras políticas, además, y de centro y coherente, yo vería muy difícil en un escenario donde esté Abelardo de la Espriella, con quien ha tenido diferencias muy profundas, o con un Cepeda, porque recordemos que Sergio Fajardo ha sido uno de los críticos más ácidos del gobierno del presidente Gustavo Petro. De la uno no vería Constituyente, por ejemplo. Claro. Entonces uno no vería a Fajardo en tarima endosando a ninguno de los tres candidatos que están punteando hoy, y lo más probable, así él haya rehusado en cientos de entrevistas dar la respuesta, es que a mi juicio dejaría en libertad a sus electores y probablemente sería nuevamente con el voto en blanco como una manifestación de rechazo a las candidaturas que están hoy en contienda. Algo muy rápido sobre movidas políticas. ¿Roy se va a bajar? Pues tiene una rueda de prensa en la plazoleta Núñez. En sus redes sociales ha generado una campaña de expectativas con una ficha de ajedrez como si fuera a mover el tablero político. El tema de Roy Barreras es cuáles son las posibilidades, o que dé un golpe de opinión con algo que a estas alturas va a ser muy difícil que sacuda su candidatura, que va de capa caída, o lo segundo sería anunciar alguna adhesión. Lo que pasa, Pablo y Eduardo, yo no sé si estén de acuerdo conmigo, es que la imagen negativa de Roy Barreras a estas alturas, a cualquier campaña, y no teniendo puntos ni un gran electorado, puede ser como un abrazo del oso.
Sí, tiene como el perjudicar más de lo que 0,0 beneficia. en las encuestas. Sí, como el 0,1, Correcto. pero además tiene la imagen del político tradicional, del camaleón, y eso hoy en día es kriptonita a estas alturas de la Sí. campaña. Entonces habrá que Edu. ver cuál es el Porque anuncio que hace. la gente cobra muy duro la incoherencia, ¿no? Y eso es Ujú. de lo que han tachado de alguna manera a Roy Barreras, que en muchos escenarios ha intentado explicar, digamos, esas movidas políticas. Dice él, siendo todo lo contrario, ¿no? Insistiendo en su política de paz y demás, pero lo tuvimos hace algunos días aquí en la sala de prensa. Él es muy crítico de muchas cosas de Gustavo Petro, del mismo Iván Cepeda, pero también es muy crítico del otro lado. Y me atrevería a decir que si su decisión es definitivamente declinar a la campaña y apoyar alguna, definitivamente lo veo más en un escenario de apoyo al candidato del Y petrismo. de Iván Cepeda, exactamente, coincido. Pero Eduardo, hay que ver si Iván Cepeda acepta, ¿no? Porque, o sea, porque él puede declinar de su candidatura y decir que va a apoyar la campaña de la paz, pero a estas alturas yo creo que Iván Cepeda, que además muestra un estancamiento, un liderazgo importante, un favoritismo muy importante en todas las encuestas, esto hay que decirlo, todas las encuestas coinciden en que Iván Cepeda hoy está punteando y lleva una diferencia importante, incluso en algunas ganaría en segunda vuelta, pero Iván Cepeda se tiene que cuidar mucho porque está en una posición de estancamiento en las encuestas y una adhesión de este tipo le puede costar, porque además no se ha visto Iván Cepeda en tarima con partidos o políticos más allá de los miembros del pacto histórico. Eso también podría ser disonante frente a lo que ha propuesto Iván Cepeda Y durante además su campaña. acuérdense las divisiones profundas que hubo en su momento durante la consulta. Acuérdense que en su momento Gustavo Petro le dio la espalda a Roy Barreras en esa no, y consulta y sobre él lo lo que menciona está mucho, ¿no? diciendo Gabriel del tema de favoritismo, es que ya Iván Cepeda dice, cuando yo llegue a la presidencia le voy a ceder, digamos, y voy a hablar con el presidente Gustavo Petro, ya hay una especie como de triunfalismo por allá, ¿no? Ah, sí, no, ellos, digamos, de alguna forma, y lo dijo en el discurso de cierre de campaña, Sí, sí, sí. están pensando en una victoria en primera vuelta, que a juzgar por los números por ahora como están en las encuestas y demás, parece no le alcanza. Es bastante probable que vaya a haber una segunda vuelta en nuestro país. Abelardo pues también ha planteado una victoria en primera vuelta, pero definitivamente parece ser, todo esto se va a decantar en la tercera semana de junio, que es efectivamente la segunda vuelta presidencial. Hay un tema que está, que quiero también que conversemos, tiene que ver con las reflexiones de lo dicho por el registrador aquí en este espacio, en Noticias Caracol. Eduardo, quiero arrancar con usted porque él habla de que el sistema electoral colombiano es sólido, pero también habla en las reflexiones del tema de violencia electoral. Claro, aquí digamos hay dos cosas y es la mecánica de cómo funciona la registraduría. Sobre eso hemos escuchado varias veces y leído, sobre todo al presidente de la República, Gustavo Petro, que ha planteado una serie de inquietudes frente a la manera como funciona la registraduría, sobre Thomas Gregg and Sons haciendo parte de todo el proceso electoral, hablando del código fuente, que son una serie de cosas muy técnicas que la gente difícilmente entiende, pero que él intenta de alguna manera sembrar ciertas dudas frente a esos asuntos, algo que evidentemente resulta peligroso si se tiene en cuenta que probablemente vamos a tener una segunda vuelta bastante apretada, con muy pocos votos de diferencia, digamos, relativamente hablando. Sin embargo, lo que ha dicho el registrador es que en esa materia la coincidencia que existe, por ejemplo, para poner un ejemplo, Pablo, entre los resultados de las elecciones parlamentarias, de las elecciones al Congreso, de las consultas, de lo que ocurrió cuando se informaron los votos, con lo que se están encontrando hoy en el proceso de escrutinio, tiene un 99% de coincidencia. Entonces dice el registrador, pues básicamente que tenemos un sistema bastante sólido y que la probabilidad de un eventual fraude, de que queden mal contados los votos y demás, pues es bastante lejana. Donde él sí pone la lupa es sobre otros riesgos que son los que ha venido advirtiendo no solamente el registrador, sino la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral. Tiene que ver, exacto, tiene que ver con el tema de seguridad, con posibles constreñimientos electorales que obliguen a la gente a votar por uno u otro candidato, digamos, a través de las armas.
y es allí donde el registrador también pone la lupa. Y el otro punto que me parece interesante tiene que ver con las noticias falsas, todo eso que está circulando a través de las redes sociales, inclusive con ayuda de la inteligencia artificial. Hoy lo decía el Papa, ¿no?, que es uno de los grandes temas del día. Esa encíclica del Papa dice, mire, claro, la inteligencia artificial no solamente se está convirtiendo en una herramienta, sino se está convirtiendo en un instrumento de uso en la guerra y en la política. Y creo que hacia allá apunta esas advertencias que estaba lanzando el registrador. Tengo la parte del registrador hablando de ese tema de violencia política, un poco de esas preocupaciones que tiene la registraduría. Escuchemos. Una de las principales tareas es asegurar que todos los puestos y mesas de votación de Colombia sean instalados y que la ciudadanía pueda votar. Pero más que eso, que la ciudadanía pueda votar de manera libre. Y en esa tarea, la idea es esta próxima semana, el martes, reunirnos con la Procuraduría General, con el Ministerio de Defensa y con toda la cúpula militar para revisar el Plan Democracia, ver cuáles son las acciones de despliegue de operativos en aquellos lugares que tienen mayores incidencias de violencia, acompañar el material electoral y garantizar que la ciudadanía pueda votar libremente. Es evidente que hay algunos lugares que tienen mayor riesgo. Por ejemplo, la semana pasada escuchábamos al general comandante de operaciones del ejército señalando que en el Meta se estaba carnetizando a un grupo de ciudadanas y ciudadanos. Eso obviamente nos preocupa porque pudiera dar lugar también a coacción en el ejercicio de los derechos políticos. Luego estamos trabajando muy fuerte para verificar uno a uno cada puesto y mesa de votación, garantizar que la ciudadanía pueda votar libremente, y aquí lo que se necesita es trabajo articulado, es decir, la fuerza pública con sus despliegues, la policía, el ejército, la armada y unas garantías a todas y todos los ciudadanos. Sobre ese tema de violencia, de preocupaciones, de mapa de riesgo, etcétera, están reunidos hoy registrador, directora de la MOE, una serie, digamos, de figuras fundamentales para lo que serán las elecciones el próximo domingo. Gabriel. Y también la cúpula militar, con la definición de las puntadas del Plan Democracia, en donde hay un despliegue importante de hombres de la fuerza pública para garantizar la seguridad. Pero yo creo que hay que diferenciar las cosas. Me sumo a lo que estaba señalando Eduardo. Aquí hay tres temas distintos. El tema de los cuestionamientos a la transparencia del sistema electoral, donde incluso el Consejo de Estado le ha ordenado al presidente de la República retractarse frente a las acusaciones de una supuesta falla de los sistemas de transparencia. Aquí el registrador ha sido claro en señalar que quienes cuentan los votos son los mismos ciudadanos, es la ciudadanía la que es garante como jurados de votación en las más de 123.000 mesas, y que después hay un proceso de reconteo, de escrutinio, donde se valida a través de jueces y de notarios. Es decir, es uno de los sistemas más robustos de la región. Lo segundo es garantizar la seguridad en aquellos municipios donde la MOE y las autoridades como la Defensoría advierten riesgos extremos. Claro, es garantizar que un ciudadano pueda acudir a una urna sin que lo secuestren, pero sin que lo constriñan. El tercer tema es ese, que los riesgos que está advirtiendo el registrador, que son los riesgos reales para la democracia, son los riesgos producto de la violencia, el constreñimiento, el transfugismo, la compra de votos, la manipulación, las noticias falsas, y de eso se debería encargar esa comisión electoral encabezada además por el Ministerio del Interior. Entonces son tres niveles distintos: el sistema electoral, la seguridad en los territorios y los riesgos efectivos que se puedan dar a través de prácticas de violencia o de corrupción que constriñen efectivamente al sufragante. Sí. Son tres niveles de discusión distintos. Quiero que ahorita, Eduardo, bueno, vamos a cambiar de tema. Gracias por estas reflexiones en torno al tema electoral. Quiero que hablemos un segundo de la encíclica, Eduardo. ¿Cómo es la palabra que utiliza el Papa? ¿Desacelerar, dijo? Desarmar. Desarmar. Hablando de la IA, pero me estaban explicando, Eduardo, solo quiero dar un datico, y es que el Papa se sienta a hablar de esta encíclica con los expertos de la IA. Más que criticarla o prohibirla, él quiere es que se regularice un poco, porque además el Papa León XIV toma el nombre a raíz del Papa León XIII, que le dio toda esa pelea en la encíclica al tema de la revolución industrial. Aquí sería la revolución de la IA. Eduardo. Sí, digamos, y empezar diciendo sobre este tema, Pablo, pues la importancia que tiene el hecho de que el Papa, la primera encíclica de todo su papado, esté dedicada a la inteligencia artificial.
Esto ya nos habla de la importancia que tiene este asunto para la humanidad y los desafíos que tiene. Un poco lo que planteaba el Papa es que efectivamente hay un riesgo de deshumanización a través de la inteligencia artificial, pero también está alertando sobre el uso de estas herramientas en el marco de la guerra. Y es quizá allí, claro, de los conflictos, y es quizá allí donde enmarca su principal preocupación, y en ese contexto es cuando el Papa León XIV habla de desarmar la inteligencia artificial, que se convierta en una herramienta para el ser humano, pero que no termine la inteligencia artificial imponiendo una serie, por ejemplo, de aspectos morales, que no termine interviniendo en las guerras, que no termine interviniendo en la política, digamos, de manera que no debe ser, por ejemplo, generando manipulaciones, generando tergiversaciones de la información, que al final eso termina afectando la verdad y termina afectando evidentemente a quienes participan en política. Sí. Siento yo que esa es una de las grandes preocupaciones que tiene el Papa León XIV en frente al desarrollo que ha tenido la inteligencia artificial, y pide que más bien se vea, así como en su momento, Pablo, ocurrió con el Internet, que se volvió una gran herramienta para el ser humano, pues que ocurra algo parecido con la inteligencia artificial. Desarmar la IA, así habló el Papa León XIV. Magnifica Humanitas nació de la escucha con la que León XIII escuchó a científicos e ingenieros que trabajan con sincero entusiasmo en tecnologías capaces de aliviar el sufrimiento inmenso, a líderes políticos y funcionarios públicos que han buscado con perseverancia normas justas, a padres y maestros profundamente preocupados por el futuro de las nuevas generaciones. También me han llegado otras voces muy inquietantes sobre sistemas de armas cada vez más autónomos, prácticamente fuera de alcance humano para su control efectivo. Escucho relatos muy preocupantes sobre algoritmos que pueden bloquear el acceso a la atención médica, el empleo y la seguridad basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias. Y he escuchado el silencio de quienes no tienen voz cuando se toman decisiones que probablemente generan nuevas formas de exclusión y sufrimiento. De esta escucha surgió una convicción inquietante expresada en Magnifica Humanitas: la inteligencia artificial debe ser desarmada. Sé que la palabra es fuerte, pero la elegí deliberadamente porque en este momento se requieren palabras capaces de captar la atención, despertar conciencias e indicar caminos para la humanidad. Relatos preocupantes de los algoritmos, también la deshumanización, el desarmar, insistimos en esta palabra. Gabriel, su opinión. Vea, yo creo, Pablo, que más allá del tema de la violencia, de las armas automatizadas, este es un llamado fundamental en un momento donde la inteligencia artificial parece ser arrolladora, parece ir y avanzar en ritmos que superan la capacidad del ser humano de adaptarse a ella. Ha abierto una caja de Pandora increíblemente útil para ciertas cosas, pero que plantea desafíos para la humanidad, para el futuro del trabajo, para la formación de las nuevas generaciones. Y yo creo que un llamado de estos como el Papa sí es un llamado que invita a una reflexión, a tomar una pausa, a inocular también algo de ética, a pensar de qué manera se está utilizando, cuáles son las oportunidades y cuáles son los riesgos de una inteligencia artificial que todos los días se va transformando. Es que recuerden ustedes, Pablo y Eduardo, hace un año cuando hablábamos de inteligencia artificial, o un año y medio, eran herramientas relativamente útiles. Hoy ya hacen cualquier tipo de cosas, hacen parte del día a día de la cotidianidad, desde la labor más simple hasta la labor más compleja, y no nos hemos sentado como humanidad a detenernos a pensar cómo manejarla, cómo administrarla y cómo evitar que nos sobrepase. Muy bien, ahí está la reflexión. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema en segundos en Noticias Caracol en Vivo. Una feliz semana, feliz inicio, hoy lunes. Eduardo, un abrazo.
Vale, Pablo, un abrazo para usted, una feliz semana para todos nuestros televidentes y usuarios de Noticias Caracol en Vivo. También, Gabriel, nos veremos mucho esta semana, recta final de Claro las que sí. elecciones. Pablo, Eduardo, para ustedes y para toda la audiencia, una feliz semana.